Queridos hermanos, que la paz del Señor sea con todos ustedes. La primera porción del texto de hoy es la que encontramos en San Mateo capítulo 10 de los versículos 34 hasta el 39 y dicen así: No piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. He venido a poner al hijo contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida a causa de mí la hallará. Qué palabras tremendas las que dice Jesús aquí. ¿No sería Él el príncipe de paz, como bien lo profetizó Isaías en el Antiguo Testamento, en Isaías 9:7, en donde dice: se extenderán su soberanía y su paz no tendrá fin? ¿Cómo es que Cristo acá dice que vino a traer espada y no paz? Bien, seré breve en la explicación de esto para que no genere confusión. Cristo sí trajo paz al mundo. Cristo vino a hacer las paces entre la humanidad y Dios. Jesús vino a hacer las paces con Dios, por lo cual hoy nosotros estamos en paz con Dios. Pero no solo eso, sino también Cristo llamó a que sus hijos, los cristianos, seamos pacificadores, porque así lo dice en Mateo 5:9, felices aquellos que trabajan por la paz. Jesús de ninguna manera está llamando aquí a su iglesia a salir con las espadas o a hacer una rebelión política armada. Jesús aquí está hablando y diciendo de que el Evangelio y el ser cristiano va a traer oposición. Ser cristiano traerá sus consecuencias, y las consecuencias de ser cristiano muchas veces fueron y son todavía persecución, guerra e injusticias. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo, el Evangelio, siempre ha tenido enemigos. El diablo es el gran enemigo y el diablo se vale muchas veces de la violencia y de personas para oponerse a este Evangelio. Y lo que dice Cristo aquí es que estas personas que se oponen al mensaje de Dios, a Cristo mismo, pueden estar y van a estar dentro de las propias familias. O sea, en conclusión, el Evangelio va a causar división, persecución, muerte por causa de Cristo. Y así lo fue desde los inicios de la Iglesia. Pero es importante también entender en qué marco Jesús dice estas palabras, dentro de qué contexto las está diciendo. Unas líneas antes, en San Mateo capítulo 9, Jesús ve a toda la gente que lo seguía y al pueblo de Israel como ovejas que no tenían pastor. Por eso dice, y lo dijo a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe a personas a cosechar esta cosecha. Mateo 9, 37 y 38. Jesús aquí le está enviando a sus discípulos a cosechar. Y esto lo vemos también al principio del capítulo 10 de Mateo. Jesús allí dice: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, etc. Bien, Jesús aquí está enviando a sus discípulos al mundo. Aquellos serían los que llevarían el mensaje adelante, y nada más que el Señor aquí está aclarando: bueno, este mensaje y mi nombre les traerán problemas. La oposición viene tanto de afuera como de adentro de la propia familia. Muchos a lo largo de la historia han preferido alejarse de Cristo para no tener problema en su propia casa. Y también ha pasado quizás a lo largo de la historia de esta congregación. ¿Cuántas personas, para no tener problemas,
han dejado de venir a la iglesia. Problemas con la familia, problemas con el esposo, problemas con los hijos o con los padres. Y Jesús aquí es muy claro lo que dice. Jesús aquí claramente nos está enseñando a que permanezcamos fieles. Y nos está guiando a la pregunta, nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Alguna vez has preferido callar para evitar problemas con alguien? ¿Has preferido callar la palabra de Dios y hacer lo que todos hacen? Jesús en este sentido también nos llama hoy al arrepentimiento, por todas aquellas veces que preferimos quedar bien antes de compartir su palabra. ¿Has alguna vez preferido no tener problemas en tu familia y callar? Jesús hoy te llama también a que lo sigas a Él y que permanezcas fiel a su palabra, fiel a sus enseñanzas. No se trata de ser un mal padre, no se trata de dejar nuestra familia de lado y seguir a la iglesia. De ninguna manera estoy insinuando o enseñando algo así. Como cristianos, Dios nos llama también a través de los mandamientos a ser buenos padres, a ser buenos esposos, a ser buenos vecinos, buenos jefes, todo lo que sea, ¿no? Y buenos empleados también. Pero lo que Cristo aquí nos llama es principalmente a serle fiel a Él y no colocar a los afectos o a uno mismo como su propio Dios. Ahí vienen los problemas. Cuando ponemos nuestro novio, novia, esposo, esposa, hijo, madre, padre como nuestro Dios y lo dejamos a Cristo de lado, ahí es justamente, como dice Cristo aquí, que no somos dignos de Él, o sea, lo hemos dejado a Él de lado. Y además, Cristo aquí habla también de la cruz. Dice, ¿no? El que no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. Cruz, qué palabra dura, pero para nosotros tiene un significado diferente que para los discípulos. En aquellos años, los romanos crucificaban a las personas. La cruz era un instrumento de tortura. Entonces, cargar la propia cruz significa cargar su propia sentencia de muerte. Jesús nos está diciendo ni más menos que el que esté dispuesto a morir por Él realmente se salvará. Y hoy, si bien la persecución del diablo es fuerte y de muchas maneras busca hacernos caer, pero gracias a Dios vivimos en un país libre en el cual nuestra vida no está en riesgo a causa del mensaje, pero muchas veces y a lo largo de la historia esto sucedió. Muchas personas han muerto por causa de su fe y mueren todavía. Hay muchos países en el mundo en donde los gobiernos persiguen a los que son cristianos. Y Cristo hoy nos llama también a orar y pedir por estos a que no aflojen, que no renuncien a su fe, sino que permanezcan firmes. Así, durante la historia de la Iglesia también y en la historia actual existen todavía los que son llamados mártires, aquellas personas que han muerto a causa de su fe. Pero Cristo también nos llama hoy a renunciarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz y seguir a Cristo es renunciar a uno mismo, a nuestro orgullo, a nuestros dioses, a nuestra idolatría, poner a Dios en primer lugar. Y eso el cristiano tiene que hacer todos los días, porque con facilidad y de muchas maneras nosotros queremos poner nuestro orgullo por delante y decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y Cristo hoy nos llama a renunciar esto y dejar que Dios tome el control de las cosas y dirija cada uno de nuestros asuntos y cada uno de nuestra vida. Y otra cosa muy importante, Jesús no solo le dice a sus discípulos, tomen su cruz y síganme, sino que también Él mismo tomó la cruz, y una cruz mucho más pesada que cualquiera de nosotros pueda llevar. La cruz de la ira de Dios sobre toda la humanidad. Esa la llevó Cristo hasta allí y fue el lugar y el medio por el cual eligió Él para salvarnos.
la cruz, un instrumento de muerte, para nosotros hoy significa vida. Vida eterna gracias a nuestro Señor, que no dejó su cruz de lado y prefirió hacer su propio camino, sino que se sometió a la voluntad de Dios para salvarnos a nosotros. Por eso también debemos siempre darle gracias a Cristo y a este crucificado, porque es una muestra evidente del amor, la misericordia y el interés de Dios por cada uno de nosotros. Y Jesús continúa diciendo en los versículos 40 al 42 de Mateo 10, ¿no? Dice, el que recibe a ustedes, me recibe a mí, el que recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá igual la recompensa que el profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Los discípulos fueron enviados al mundo. De hecho, recibieron el nombre de apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Y hoy Cristo sigue enviando a personas a su iglesia para hacer el trabajo de predicar y enseñar la palabra. Recibir los enviados, como dice el texto aquí, es como recibir a Cristo mismo. Recibir a los enviados de Dios, que son hoy los pastores, es recibir a Dios mismo entre nosotros. No porque el pastor sea un Dios, nada que ver, no, sino porque viene en nombre de. Los pastores somos llamados y también enviados de parte de Dios. Y esto se ve evidentemente. Nosotros con mi esposa hace poco estamos aquí y la verdad que fuimos muy bien recibidos por ustedes, queridos hermanos. Y estamos contentos por eso. Y yo sé muy bien que ustedes no me recibieron a mí por ser Silvio o por mi persona. Ustedes me recibieron porque soy su pastor, porque ven que soy un enviado de Dios. Y esto es lo sano de comprender bien lo que es el ministerio. Y tampoco nosotros, como pastores, somos personas más santas o más cercanas a Dios. Simplemente somos enviados de Él para llevarles el mensaje a ustedes. Y aquí también viene lo lindo, ¿no? Jesús dice, bueno, el que recibe al profeta también recibe la recompensa del profeta. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Cristo envía y bendice a la congregación y al pastor, bendice a sus oyentes a través del mensaje. Todas las bendiciones que la boca de los ministros proclaman también son recibidas y con gratitud disfrutadas por la iglesia. Y la gran pregunta que viene aquí, y que es bueno hacerla, es si solamente los pastores somos enviados al mundo. No. Si bien Cristo aquí está hablando en un contexto, de Mateo 10, ¿no? Está hablando acerca del envío de sus apóstoles, sus ministros a la iglesia, pero todos los cristianos somos enviados al mundo. Todos los cristianos en el mundo también somos llamados a compartir y a predicar la palabra de Dios hacia aquellos que están a nuestro alrededor. Donde estás, no estás por casualidad. En tu trabajo, en tu oficio, en tu casa, Dios te ha puesto ahí para que compartas su palabra. Dios te ha puesto allí para que compartas su mensaje, para que seas también un enviado de Él. Y sí, probablemente, ya sea en tu trabajo, tu casa, cuando compartas el mensaje, ese mensaje producirá en algunos rechazo, pero en otros aceptación. Y ellos no te van a creer a vos, sino que van a creer el mensaje. Como sé que ustedes no me creen a mí como persona, sino que ustedes creen el mensaje que yo traigo de parte de Dios. Así también sucede con el cristiano que comparte su palabra. Porque el cristiano cuando habla, al igual que el pastor cuando habla, es un instrumento de Dios,
un instrumento del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, la invitación es a no callarnos, sino a hablar y compartir el mensaje. Ser boca de Dios, ser manos de Dios al momento de ayudar, ser un instrumento allí donde Él nos puso. A los pastores les puso en un lugar y a cada cual con sus dones le ha puesto en un lugar. Pidámosle a Dios sabiduría y entendimiento para servirle a Él en libertad y compartir la palabra. Y no temamos cuando viene la oposición. Sepamos que nuestro Señor Jesús dice que esto es parte del mensaje. ¿Por qué? Porque hay enemigos de la cruz, hay enemigos de Jesús que no le gustan cuando nosotros compartimos. Pero ahí vamos a estar nosotros, los llamados de Él, a compartir este mensaje. Dios nos bendiga en esta tarea, queridos hermanos. Amén.